si hay alguien que se va integrando en el camino y que en este momento no ha podido hacerlo. Voy a compartir la pantalla. Hoy día, como ya me imagino que pueden ver ahí en pantalla, hoy día vamos a empezar a revisar la parte más de contenido, ¿ok? Porque independiente que la prueba, ¿cierto? Hoy día tiene su concentración en la habilidad que implica el vocabulario contextual que hemos trabajado las últimas 3 clases más o menos, y la comprensión lectora, que está asociada a las habilidades directamente. Se van a dar cuenta que hay muchos contenidos que hay detrás de esa comprensión lectora y que de acuerdo al ejercicio que nos toque analizar en algún momento, el saber o el reconocer algunos elementos va a ser importante. ¿Ya? Ahí veo que alguien me rayó la pizarra, están probando las cosas que trae este programa. ¿Ya? Ok, vamos a partir entonces, como dice ahí, discursos positivos. Les coloqué el dibujito, ¿cierto?, de una profesora con los alumnos. Tiene que ver con lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes esperados que yo tengo intención de poder desarrollar hoy día? En primer lugar, tratar de conocer y comprender las características del discurso expositivo y sus aspectos básicos. Esta es materia que ustedes deberían de haber pasado como entre octavo año y primero medio. Como ustedes saben que la PTU de este año está centrada hasta los contenidos de segundo medio, entonces es materia que ustedes por lo menos deben de manejar. ¿Ya? Yo sé que a medida que vaya recordando algunas cosas, ustedes seguramente van a ir diciendo, oh, sí, esto yo lo pasé, y lo más probable es que no se les sea tan complicado entenderlo. Luego, en segundo lugar, vamos a recordar cómo se identifica la situación de enunciación del discurso expositivo. Es decir, vamos a ver la relación entre emisor-receptor, la variedad de temas que pueden ser tratados en un texto expositivo, su propósito y el efecto en el destinatario. ¿Ya? La Francisca dice que recién se lo están pasando. Pucha, ya, le va a servir entonces de todo modo, porque si lo logra entender tan bien en el colegio como yo espero que lo entienda acá, le va a servir además para poder tener buenos resultados en el colegio y así tal vez sacar mejor nota. ¿Ya? Yo no sé en qué tipo de colegio están todos ustedes, yo no conozco sus historias personales, entiendo ahí que hay algunos que ya salieron del colegio formalmente hace harto tiempo, algunos no, o algunos puede que estén en un colegio nocturno, no lo sé, por lo tanto de repente las diferencias son bastante radicales, para que les voy a mentir. Pero bueno, vamos a tratar de subsanar eso acá, así que no se preocupe. Cualquier duda me preguntan, para eso estoy acá. Ok. Ahí me abrieron de nuevo el chat. Voy a dejar el chat abierto mejor. Bueno, gracias. Me alegra que sea así. Sigo. Lo otro que vamos a tratar de ver hoy día es identificar y diferenciar las formas básicas del discurso expositivo. Es decir, hoy día vamos a revisar lo que corresponde a la definición, la descripción, el comentario y la narración. Entonces aquí quiero aclarar una cosa. Puede que haya alguno de ustedes que haya salido del colegio hace más allá de unos 4 a 5 años y puede que todavía tenga en la cabeza la idea de que eran 5 formas del texto expositivo básicas, ¿ya? Porque en los textos antiguos de más o menos unos 4 o 5 años atrás se agregaba la caracterización. Bueno, hoy día yo les voy a explicar por qué durante la clase la caracterización ya no está considerada como una forma básica, sino que es parte de otra de las formas del texto expositivo, y también les voy a ir explicando en qué consiste cada una de ellas. De eso se va a tratar la clase de hoy día. ¿Ya? Y bueno, como dice acá, vamos a finalmente analizar distintos tipos de textos expositivos. Yo les voy a ir colocando varios ejemplos en pantalla y a medida que vayan apareciendo los ejemplos les voy a ir desentrañando y analizando cómo funcionan y que ustedes puedan ir entendiendo la dinámica para poder descubrirlo de buena manera. ¿Ya? Eso es en general. Entonces, vamos a partir con una pregunta oficial PCU, a ver si son capaces de identificar alguna cosa y así yo voy activando algunos conocimientos que ustedes deberían de tener. ¿Ya? Vamos. La pregunta es la siguiente y aparece a partir de este texto que está sacado de el autor del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank,
que alguno puede que lo haya leído en tercero o en cuarto medio, lo hace leer generalmente en filosofía y a veces en lenguaje. Dice, ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Aún nosotros, los psiquiatras, esperamos que los recursos de un hombre ante una situación anormal, como la de estar internado en un asilo, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración representa igualmente un estado de ánimo anormal, pero juzgada objetivamente es normal, y como más tarde demostraré, una reacción típica dadas las circunstancias. ¿Ya? Voy a contextualizarlo un poquito para aquellos que no hayan leído el libro, ¿ya? El que lo leyó ahí se queda calladito. A ver, este libro, El hombre en busca de sentido, es la historia de un hombre que cae en un campo de concentración. En la época de la Alemania nazi, evidentemente, y que obviamente que en esa situación vive experiencias horribles que a lo mejor a otra persona lo volvería loco o harían que de alguna manera tuviera tales consecuencias en su estado de ánimo que lo pudiera llevar a lo mejor a cometer alguna locura o definitivamente a quedar trastocado para el resto de su vida. Entonces, este hombre lo que hace es desarrollar un sistema que se llama de resistencia frente a todo este problema que tiene. Y a partir de ese sistema que él desarrolla, aparece la tercera teoría del psicoanálisis, que es la última que fue desarrollada por Jung, de lo que yo me acuerdo cuando estudié en el colegio, que tiene que ver con la resiliencia. En el fondo, la resiliencia es un concepto que implica el que una persona, ¿cierto?, frente a situaciones negativas que les pudiera tocar en la vida, de todos modos es capaz de soportarla y reaccionar y salir adelante de igual modo. En palabras más prácticas, por ejemplo, si hay alguien que nace en un contexto de una población súper complicada, para que ustedes lo piensen así, donde a lo mejor al lado de la casa venden droga, más allá, ¿cierto? Hay balazos todos los fines de semana, donde se bebe alcohol constantemente en la plaza y donde lo más probable es que el 90 o 95% de los niños que crecen en ese contexto están casi determinados a seguir ese mismo camino. Hay uno de aquellos que, a pesar de las circunstancias negativas, es capaz de ser resiliente, salir adelante y elegir un camino distinto y no dejarse influenciar por las situaciones externas que son negativas y puede llegar a obtener una vida diferente y de buen modo. Eso, por ejemplo, sería alguien resiliente hoy día, ¿ya? Para que lo puedan entender. Es el contexto del texto. Entonces ahora viene la pregunta, ¿ya? Toda esa explicación se las di para que no queden ahí colgados, y si es que hay alguno de ustedes que le llama la atención y quiere leer el texto y se lo puede conseguir, lo lea. Es un texto muy bueno, se lo recomiendo. Vamos entonces. La pregunta dice así. El tipo de discurso utilizado en el fragmento anterior se puede clasificar como descriptivo, metalingüístico, narrativo, dialógico o expositivo. ¿Quién se atreve ahí a contestar y a argumentar? Expositivo. Expositivo. ¿Por qué sería expositivo? Ay, no sé cómo explicarlo bien, pero lo único que me viene de ahí es positivo, lo que más me suena. Porque está Ya, hablando sobre un tema, parece, y lo está desarrollando, pero no está explicando más a fondo. Así como que está exponiendo. Algo así lo entiendo yo. ya. Ok, gracias por su explicación. ¿Hay alguien más que tenga una respuesta igual o distinta a la del compañero? Yo distinta. Ya, dígame. Yo creo que el texto es descriptivo debido a que se centra en en un tipo de conducta y se desarrolla no cambiando el tema, no se bifurca a través de distintas situaciones similares, sino que sigue por un camino haciéndonos entender el tipo de situaciones y cómo éstas se nombran de distinta manera, siendo radicalmente distintas. Ya, ok. Entiendo para dónde va la explicación. Gracias. ¿Hay alguien, algún otro o alguna otra que tenga alguna opinión o alguna
respuesta similar o distinta? Profe, Ya, dígame. yo creo que es expositivo porque más que nada está explicando un tema, pero de manera súper objetiva, Ya. que es como lo que yo pude captar más de ese párrafo. Ok, ya. Déjenme ahí, voy a abrir el chat porque alguien me escribió también. Ah, qué bueno. Yo esperaba que me preguntaran algo así. Gracias, Tiara. ¿Qué significa metalingüístico? Ok. A ver. Lo primero que uno tiene que hacer, solamente voy a adelantar algunas cosas, es cuando uno va a revisar un enunciado de una pregunta, es tratar de entender a qué van esa pregunta, qué es lo que para qué contenido me está dirigiendo, independiente que aquí me están preguntando por la aplicación de ese contenido, ¿cierto? En el texto. ¿Sí? Entonces, si yo voy a lo descriptivo, evidentemente que lo descriptivo tiene que ver con el decir cómo es algo. ¿Ya? Y ahí ya voy adelantando una de las formas básicas del texto expositivo, que es la descripción. La descripción establece cómo es un objeto, una persona, una situación, etcétera, etcétera. ¿Ya? En cambio, lo metalingüístico corresponde a una función del lenguaje. Acuérdense que existían 5 funciones del lenguaje que estaban asociadas a las 5 elementos, perdón, son 6 funciones del lenguaje y están asociadas a los 6 elementos que corresponden a la situación de enunciación, que aparecía en todos los objetivos que yo coloqué en la primera diapositiva. ¿Cuáles son los elementos? Emisor, mensaje, receptor, código, canal y contexto. Ahí están las 6, que corresponden a la situación de enunciación. Y cada una de esas o de esos elementos tiene una función asociada. Por ejemplo, el emisor tiene la función emotiva, el mensaje, ¿cierto?, tiene la función poética, el receptor tiene la función apelativa y, por ejemplo, el código, ¿ya?, el canal y el contexto también tienen otras funciones. El código tiene la función metalingüística. Metalingüística significa que es la reflexión acerca del lenguaje. Por lo tanto, me están preguntando, por ejemplo, lo metalingüístico es reflexionar acerca de las reglas del lenguaje. Es como cuando hablamos de metafísica. Ustedes han escuchado el término metafísica, que a veces se pasa en el liceo también. Siempre lo meta es lo más allá de. Entonces yo digo, metafísica, lo que va más allá de la física. Metalingüística, lo que va más allá de la lengua. ¿Ya? Metacomunicación, lo que va más allá de la comunicación. En el fondo, la metacomunicación es la comunicación acerca de la comunicación. Metamorfosis. Exacto, lo que va más allá de la forma, como lo veíamos en la última clase. Bien, Benjamín. ¿Ya? Entonces, desde ahí está el concepto metalingüístico. Por lo tanto, por ejemplo, ya uno pudiera determinar que esa, la letra B, no podría ser una alternativa porque me están hablando de una función del lenguaje y no me están hablando de, ¿cierto?, un tipo de discurso. ¿Ya? Después viene lo narrativo, ¿cierto?, que tiene que ver con el, ¿cierto?, desarrollar una lógica cronológica temporal, ¿cierto? Una narración puede ser tanto, ¿cierto?, lo literario como no literario, ¿ya? Después está lo dialógico, que tiene que ver con el diálogo, con la conversación, ¿cierto? Podría ser, no sé, un texto de teatro, ¿ya? O podría ser, por ejemplo, que me apareciera alguna cosa. Denme un segundito. Por favor. Ya. Ay, sí, chiquillo, disculpe, pero justo había entrado mi niño pequeñito que tiene 3 años. Entonces me empieza a preguntar cosas. Bueno, ahí cuando venga al final de la clase, si lo quieren conocer, se los muestro para que los salude, pero si no me va a desviar de lo que está explicando. Bueno, y por último, el texto expositivo, ¿ya? O el discurso expositivo tiene que ver con el mostrar, porque exponer es sacar hacia afuera. Ex significa, ¿cierto? Acuérdense de los prefijos. Lo que es sacar hacia, y poner es colocar. Por lo tanto, exponer es sacar algo hacia afuera, entregar su información o, en el fondo, entregar algún tipo de dato a un público X. Espero que por ahí les vaya quedando claro. Ahí les hice el desglose de cada uno de los elementos. Ahora, después de esa explicación,
No sé si alguno de los que contestó sigue pensando lo mismo o cambió su opción, o alguno de los que no contestó y que tenía alguna opción en la cabeza, la mantiene o la cambia. De todas maneras, ya al final de la clase de hoy día les voy a dar el resultado, lo voy a dejar ahí pendiente para que al revisar el contenido también puedan ir reafirmando sus convicciones o a lo mejor reestructurándolas. ¿Ya? Ok. Avanzo. Entonces, hoy día mi proyecto de clase es bastante ambicioso. ¿Ya? Vamos a tratar de ver todo esto. El concepto, como ven acá, de discurso y de texto, la situación de enunciación del discurso expositivo, la estructura del discurso expositivo, las características de este discurso y las formas discursivas que ya las dije, que son la definición, la descripción, el comentario y la narración. ¿Ya? Vamos entonces a lo que nos convoca hoy día. Vamos a partir diciendo lo siguiente, como introducción. ¿Qué significa discurso? Dice que un discurso es cualquier uso lingüístico contextualizado. Y está colocado ahí negrita adrede porque básicamente cuando yo hablo de cualquier uso lingüístico, no me tengo que centrar solo en un texto escrito. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tuviera que observar la definición desde lo más amplio, cualquier cosa que el ser humano diga en una situación y en un lugar en específico constituye un discurso. ¿Ya? Entonces, por eso que dice que acá que esta breve definición debes entenderla en un sentido más amplio, que lo que yo les estaba diciendo. Siempre que se hable o escriba en una situación concreta, con un propósito determinado, se trata tu discurso. Este es el producto textual, oral o escrito, propio de la comunicación entre seres humanos. En este sentido, un discurso es una actividad social, es comunicativa, pues supone la interacción entre personas. No me podría yo atrever a decir que existir un discurso si es que no hubiera alguien o hubiese alguien que recepcionase ese discurso, porque uno genera, ¿cierto? A partir del lenguaje, ¿cierto? Que es un sistema articulado, yo lo expliqué en las primeras clases, algo, un mensaje para alguien, ¿ya? Incluso para sí mismo. Existe, de hecho, la comunicación intrapersonal, ¿cierto? Cuando uno habla consigo mismo. ¿No le ha pasado a usted que de repente van por la calle y ustedes van hablando solo? ¿O ven a alguien que pasa y que va hablando solo diciendo, hoy, ¿qué me toca hacer mañana? Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es lo que tengo que hacer. No sé si les ha pasado. Yo soy de esos locos que a veces hablo solo. ¿Ya? En la PCU o en la PTU, ya en este caso, esta palabra se usa muchas veces como sinónimo de texto. Entonces, cuando vamos a hablar de discurso, vamos a hablar de texto. Cualquier texto va a ser un discurso, sea este de cualquier tipo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, vamos a hablar de conversaciones informales, textos literarios, ensayos científicos, textos pronunciados por las autoridades políticas, como por ejemplo un presidente, ¿ya? Etcétera, etcétera. Como dice acá, recuerda que un discurso es todo lo que dice un emisor a un receptor en una situación específica. Por lo tanto, todo lo que a ustedes les van a hacer leer en la prueba de transición y que va a intentar medir su comprensión lectora va a ser un discurso. Por eso es que yo estoy repasando estos contenidos y quiero que los tengan claros. Avanzo. ¿Ya? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me interrumpen. Entonces, como recordarán, las tipologías textuales, es decir, los tipos de textos, eso significa tipología textual, se mezclan en diversa proporción en cada discurso. Entonces aquí hay un elemento fundamental, de manera que los textos puros no existen. No existe un texto que yo pueda decir que es solamente informativo. No existe un discurso que pueda ser solamente argumentativo. Generalmente, todo tipo de discurso va tomando algo de otro y lo que en el fondo yo voy a identificar es la mayor relevancia o la predominancia, como dice acá la diapositiva, de uno en ese texto que yo estoy leyendo por sobre los demás. ¿Ya? No sé si se va entendiendo. Por eso que aquí, por ejemplo, aparece una foto muy vieja del diario La Tercera, porque en esta sesión vamos a detenernos en el discurso positivo, que es lo que trataba yo de explicar en el ejercicio inicial, pero sin dejar de lado, sin que se nos olvide que lo que nos van a preguntar en los enunciados de la prueba es cuál es el discurso que predomina, independiente que yo en un texto pueda ver características de 2, 3 o más
tipos de discurso que yo conozca. Eso. Avanzo. Entonces, ¿qué significa exponer? Que yo ya lo adelantaba de alguna manera, ¿ya? Ahí está el ejemplo. Exponer significa mostrar, presentar, explicar ideas, ¿ya? Y para lograr este objetivo, muchas veces la exposición se mezcla con otras formas discursivas como la narración o la descripción. Entonces, aquí está el problema. Generalmente no aparecen, como decía en la diapositiva anterior, puras. Es por esto que las denominaciones de texto expositivo descriptivo o texto expositivo narrativo son frecuentes, porque en el fondo se van mezclando las formas. No sé si me explico. Entonces, yo decido, por ejemplo, como decía una compañera muy bien ahí, exponer de manera objetiva algún tipo de información. Ok, ese es el primer paso que yo voy a hacer. Después de eso tengo que pensar cuál va a ser el público que yo le voy a transmitir esa información. Si yo le voy a transmitir esa información, por ejemplo, a niños de 5 o 6 años, no va a ser el mismo modo que yo debería elegir para transmitirle a niños de 10 ni a niños o jóvenes de 15, 16 años. ¿Ya? A mí me pasa que muchas veces yo esta clase de discurso se la tengo que pasar a niños de octavo, pero no puedo elegir los mismos ejemplos ni poner énfasis en el lenguaje de la misma manera que lo hago con ustedes que están ya saliendo de la educación media, o hay algunos que ya salieron. No sé si me explico. Entonces, tengo que ir buscando distintas fórmulas, y eso se llama adecuación de mi discurso, ¿ya? Y además, en esa adecuación yo voy mezclando cosas. Por lo tanto, la cuestión no es tan fácil. A medida que lo vamos analizando, lo vamos complejizando. Avanzo. Dentro de todo esto, entonces, está que cualquier tipo de discurso va a estar traspasado por la situación de enunciación. Situación de enunciación que está compuesta por los siguientes elementos, como yo decía, ¿ya? Primero, la relación entre el emisor y el receptor. Entonces, ¿qué pasa en un discurso expositivo? El emisor posee siempre mayor conocimiento que el receptor, o por lo menos teóricamente debería de tenerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento yo estoy exponiendo sobre el discurso expositivo. Miren qué paradójico, qué repetitivo. Y yo estoy teniendo, ¿cierto?, este discurso, esta transmisión de contenido frente a ustedes porque se supone, voy a decir entre comillas, que yo sé más sobre el tema que ustedes y que por lo tanto estoy generando una relación de emisor y receptor asimétrica. Es decir, yo por el contenido que sé, tengo una jerarquía sobre ustedes y ustedes reciben ese contenido, ¿cierto?, en una jerarquía menor porque yo manejo el contenido y por lo tanto tengo poder sobre ustedes en ese aspecto. Ahora, como dice acá, el emisor adapta su discurso a la edad, a los intereses y a los conocimientos previos de los receptores. Yo no estoy hablando, por ejemplo, en este momento de un tema que a ustedes les guste, pero si yo tuviera que hablar de un tema que a ustedes les guste, yo tendría que averiguar, por ejemplo, cuáles son los términos que ocupan, cuáles son las cosas que están de moda, porque yo no podría, por ejemplo, no sé, hablar sobre los intereses de la juventud hoy día, pensando en los intereses que yo tenía cuando era joven. Imposible. Hay una brecha muy grande que haría que lo que yo dijese fuera anacrónico y que ustedes se aburrieran y perdieran el interés. Otro elemento importante es la finalidad o el propósito. Informar al receptor sobre algún tema. Ese siempre va a ser el propósito inicial de todo discurso expositivo, entregar datos, ¿ya? Lograr la comprensión cabal del tema por parte del receptor. Eso uno siempre, por lo menos cuando decide transmitir un discurso, y en las clases pasa eso muchas veces, uno decide transmitir, entregar un mensaje y uno espera que ojalá se entienda. Uno tiene la idea que se está entendiendo. Yo siempre digo, a veces en mis clases, termino la clase y les pregunto, chiquillos, ¿entendieron? Y si nadie me habla, tengo dos alternativas. Pensar que todos entendieron y por eso nadie me contesta, o pensar que nadie entendió y por lo tanto no hayan que preguntarme. Yo a veces prefiero que me pregunten aunque fuera cualquier cosa que a lo mejor incluso fuera repetitiva, porque por último yo tengo un feedback y puedo más o menos entender si lo que entregué fue entendido de buen modo o no, ¿ya? Luego, evidentemente, va a estar el tema o el objeto. Los temas siempre son variados. Usted en un discurso expositivo se puede encontrar desde la metafísica, ¿cierto?,
hasta, no sé, la mecánica cuántica, o desde, no sé, cómo está compuesta una piedra fósil, o cómo está compuesto, por ejemplo, un automóvil, da lo mismo. Usted puede moverse en distintos temas, ¿ya? En diversos niveles de complejidad. Puede hablar el mismo tema, ¿cierto? Más profundo, menos profundo, etcétera, etcétera. Complejidad y carácter del tema. Puede ser serio, puede ser festivo, ¿ya? ¿Cómo va a influir eso en la enunciación? ¿Ya? En cómo yo lo voy a decir. Pero en el fondo, el tema y el objeto siempre tienen que estar claros. Y por último, el efecto en el receptor, que es el principal que se espera en este tipo de discurso, el incremento en el nivel de conocimiento por parte del receptor. Y aquí voy a volver a lo que decía al principio, cuando dije que se supone, y por eso lo dije entre comillas, que el que está exponiendo siempre sabe más que el que está recibiendo. No siempre es así. ¿Ya? En teoría debería ser así. Por ejemplo, imagínense una conferencia donde un médico va a exponer sobre su área en la universidad a un auditorio que está conformado por muchos médicos también, ¿cierto? Entonces, en ese caso, a lo mejor los que están escuchando saben tanto más que el que está exponiendo. La diferencia es que el que está exponiendo a lo mejor está haciendo énfasis en algún elemento que a él le parece más importante y que le pudiera aportar a sus colegas, ¿ya? Por eso que yo hablaba de que teóricamente siempre alguien en el discurso expositivo debiese de saber más que el receptor al que se está dirigiendo. ¿Ya? Pero que por ahí no haya dudas, cualquier cosa, insisto, me pregunta. ¿Ok? Avanzo. ¿Cuáles son los rasgos lingüísticos entonces de los textos? Primero, un discurso expositivo debiese de tener un vocabulario claro y específico. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ¿ya? Se considera el significado denotativo de los términos utilizados. ¿Se acuerdan cuál es el significado denotativo? Lo he repetido muchas veces, así que debería ser fácil que me conteste. ¿De diccionario? Exacto, muy bien, Angie. El del diccionario. Entonces, cuando hablamos de significa, se supone que cuando uno encuentra un discurso expositivo, no debiera venir con palabras tan complicadas, ni rimbombantes, esas palabras que nadie conoce. Yo que estudié periodismo antes de estudiar pedagogía, siempre mis profesores me decían, cuando usted vaya a redactar una noticia y, por ejemplo, tenga que ocupar la palabra ciudad, elija la palabra ciudad, por ejemplo, por sobre urbe o sobre metrópolis, porque primero no significa lo mismo. Y en segundo lugar, porque alguien, a lo mejor que vaya a tomar ese diario, si no sabe lo que significa urbe o metrópolis, se va a confundir y no va a entender. Usted tiene que ser lo más claro posible. Tiene que ser, ojalá, lo más accesible a todos los que vayan a leer. Por eso que generalmente el texto expositivo ha estado asociado a, por ejemplo, el género informativo, que es uno de los géneros del periodismo. Ahí para que vaya sacando las asociaciones. ¿Qué más? Ahí está. Si bien pueden aparecer los distintos tiempos verbales de los diversos modos, predomina el tiempo presente del modo indicativo, que es un presente atemporal. Me explico, ¿ya? Me imagino que cuando ustedes eran chiquititos les tuvieron que pasar, ¿cierto? Los modos del verbo. ¿Se acuerdan cuáles eran los modos del verbo, no? Uy, aquí parece que esta pregunta, siempre que la hago en alumnos de cuarto medio para arriba, provoca este silencio. El pasado, el presente y futuro. Ya, esos son los tiempos verbales. ¿Ya? Esos son los tres tiempos básicos, los tres tiempos simples básicos. ¿Ya? Pero cuando hablamos de modos, hablamos de 5 modos. Ojo, que es el modo infinitivo, que es cuando el verbo no tiene persona, por ejemplo, amar. Si yo digo amar, yo no puedo decir yo amar, tú amar, él amar, porque estaría hablando como Tarzán, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el infinitivo del verbo amar, ¿cierto? Está el gerundio, ¿se acuerdan? Y el participio, amando y amado. Yo tampoco puedo decir yo amando, tú amando. O puedo decir amado, yo amado, tú amado. Esas tres formas son partes del modo infinitivo. Después está el modo indicativo. Y en el modo indicativo están los 4 tiempos básicos. Voy a decir 4, a ver si saben. Que es el presente, el futuro y el pasado. Pero ojo, el pasado se divide en 2. En pretérito indefinido y en pretérito imperfecto. ¿Ya? Esos son los 4 tiempos simples. ¿Ok?
Y después está el modo subjuntivo, el modo imperativo, ¿ya? Si se acuerdan, y el condicional. Ahora que me acuerdo, profe, creo que eso lo pasan con una tabla. Exactamente. Muy bien. De hecho, eso venía generalmente en los diccionarios, en las primeras páginas de los diccionarios, y los profesores cuando estábamos como en tercero, en cuarto básico, algunos nos pasaban esas tablitas. En la época mía, a mí me obligaban a aprenderme esas cuestiones de memoria. Hoy día yo sé que a los chicos no les obligan a hacer eso. A mí me parece a veces bien, a veces me parece mal. ¿Por qué? Porque de repente el tener eso claro ayuda mucho en la comprensión lectora. Pero en fin. Entonces, cuando hablo de modo indicativo y de presente atemporal, estamos hablando de un presente que no acaba. Si yo digo, por ejemplo, si yo redacto una noticia que sucedió ayer en la tarde, en el diario no me va a aparecer como que sucedió ayer en la tarde. Me colocan un titular como 5 muertos en accidente de tránsito en la carretera, ¿cierto? 5 Sur. ¿Qué es lo que está haciendo ese titular? Está siendo redactado en presente, atemporalmente, y me está haciendo colocar en la cabeza la idea de lo que yo estoy leyendo está ocurriendo ahora, cuando en realidad ocurrió ayer. A eso se refiere con esta oración que coloqué acá en la diapositiva. No sé si les va quedando claro. ¿Ya? Y eso lo hace como si fuera casi instantáneo. ¿Ya? Uno está leyendo como si estuviera pasando, aunque uno sabe que ya pasó. Miren qué interesante el efecto que provoca solo la reacción. Avanzo. Consideración del tipo de receptor y la situación comunicativa para la elección de tecnicismos utilizados. Piensen, si a mí que me tocó también hacer, cuando yo estudiaba periodismo, siempre traigo los ejemplos cuando yo estudiaba periodismo porque son súper atinentes. A mí me tocó hacer mi práctica en una revista científica. Y resulta que yo no podía escribir como le escribía a todo el mundo. Tuve que aprender tecnicismos que tenían que ver con la física, con la química. Me tocó en ese tiempo que yo estudiaba en la Universidad de Concepción ir a entrevistar a físicos matemáticos, ingenieros, y imagínense lo que implicó para mí el, por ejemplo, ir a entrevistar a un físico cuántico que hacía experimentos en la universidad. De partida estuve estudiando 3 semanas antes, más o menos de qué es lo que él hablaba y qué es lo que significaban los términos que ocupaba, para no hacer una pregunta estúpida frente a él, primero. Y luego, cuando él me contestaba, ¿cierto? Tratar de entender lo que me estaba diciendo, porque después yo tenía que escribir para un público que era especializado y que además manejaba muy bien los términos que estaba ocupando ese físico. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que uno las considere dependiendo de uno donde se encuentre. ¿Ya? En este caso a mí me sucedió que fue súper complicado. Tenía otros colegas que cuando yo estaba en esa revista estaba haciendo la práctica que llevaban ya más tiempo y ellos me ayudaron con varias cosas. Fue más fácil en ese sentido. Si no hubiese tenido a alguien que me Profe, hubiese ayudado, habría sido más difícil. Dígame. es como un periodista, es como un actor de método, que ¿Por qué me dice algunos, como una... ¿En qué sentido? Explíquese. porque los actores de método se familiarizan de tal forma con el personaje que van a interactuar, adoptando un amplio conocimiento al respecto, un conocimiento Claro. previo antes de actuar. Claro, exactamente, tiene que ver con eso. Entonces, bien, bien, súper bueno su ejemplo y la explicación, porque en el fondo, eh, cuando yo voy a transmitir un mensaje, yo tengo que pensar en mi receptor, ¿ya? Y qué conocimiento tiene ese receptor. Y a veces yo me tengo que preparar como emisor para generar un mensaje que sea atractivo para ese receptor. Eso hoy día a veces uno lo ve poco, ¿ya? Pero bueno, eso tiene que ver con cómo funcionan las cosas en algún sentido. Lo otro que hay incorporación de elementos icónicos para favorecer la comprensión del tema. Hoy día ustedes lo ven muy bien en los medios de comunicación. La aparición de fotografías, de infografías, de esquemas. Por ejemplo, en los años 90, cuando yo estaba en el liceo, era raro ver en un diario una infografía de un accidente vehicular.
En cambio, hoy día, ¿qué le colocan? A lo mejor le colocan el monito, ¿cierto? Con la micro que iba para allá, con el mapa, puesto en el mapa, a qué velocidad chocaron, cuántas personas quedaron heridas, le colocan una nube, ¿ve? Hacen que gráficamente sea mucho más atractivo, pero al mismo tiempo yo tengo que saber leer todos esos lenguajes, porque es un lenguaje icónico más un lenguaje de escrito, y que yo tengo que aunar para llegar a una interpretación del mensaje que está en ese texto, porque al final es un texto que ocupa distintas formas, pero es un texto. Eso también hoy día uno lo encuentra mucho en los textos expositivos. ¿Okay? Y frecuente aparición de la descripción como recurso que facilita la explicación del tema, que es lo que les decía, aludir al cómo se realiza algo, sobre todo cuando este se refiere a la estructura, a la finalidad o a la naturaleza de un objeto. Y vamos a ir revisando ahora ejemplos, porque ahí les va a quedar más claro. ¿Ya? Vamos. Entonces, ¿cuál es la estructura del discurso expositivo? La básica que todos ustedes conocen. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Yo voy a ocupar una analogía para explicarlo, ¿ya? Para que ustedes lo entiendan. Es como hablar del ser humano. Cuando uno habla del ser humano, uno generalmente piensa en una estructura básica que es cabeza, cuerpo y extremidades, ¿sí? Entonces, ahí uno piensa en aquello, no puede no estar, o puede que falte algo, pero en el fondo, ¿cierto? Algún otro elemento tiene que suplir las funciones del que cumple otro. No sé si me explico. En el caso de la introducción, ¿ya? Uno coloca los datos, los antecedentes, presenta el tema. Aquí hay un ejemplo, dice: Alex de la Iglesia es dueño de una de las imaginaciones más retorcidas que registra el cine moderno. Desarrollo. En la comunidad hay un protagonista colectivo y un agente propiciatorio, una configuración típica de Berlanga. Pero como además de la Iglesia es un hombre de la generación fílmica ilustrada, esta película toma en forma creativa muchos de los tropos visuales de Alfred Hitchcock. Ahí le estoy colocando parte de un desarrollo. Y conclusión. De la Iglesia es uno de los grandes cineastas contemporáneos, un moralista que despliega su sarcasmo trabajando con los materiales innobles de la cultura, de la sociedad y del alma. O sea, en la introducción yo presento el tema, doy antecedentes, hago una especie de anticipación de lo que voy a tratar. En el desarrollo establezco, ¿cierto?, los datos de ese tema que inicialmente propuse. Puedo incluso, ¿cierto?, hacer descripciones, puedo hacer narraciones, puedo ocupar estas formas que yo ya nombré anteriormente. Y en la conclusión, generalmente hago una recapitulación, es decir, vuelvo a nombrar cuáles son las ideas principales que intenté trabajar en el texto, pero a lo mejor de otro modo, de manera que al que está leyendo le quede en la cabeza esa idea que a lo mejor en 4 o 5 páginas fue desarrollada y que ya cuando ya voy en la 4ª página se me ha ido olvidando entre medio de tanta lectura. Por eso que en la conclusión yo debo de volver a repetir las ideas centrales. No sé si por ahí se va entendiendo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una actividad para que no sea todo el rato hablar y hablar por parte del profe. Dice: a continuación te presentamos un párrafo. En él predomina la exposición, aunque combinada con otra forma discursiva, que podría ser la narración, la descripción o el diálogo. Entonces, tu tarea consiste en determinar la forma discursiva que combine con la exposición. Vamos. Lo voy a leer y de ahí ustedes me contestan. Dice: hay 3 clases de meteoritos. Los litosidéritos están formados por materiales rocosos y hierro. Constituyen apenas un 1% de los meteoritos. Los meteoritos rocosos, formados solamente por rocas, son los más abundantes. Los meteoritos ferrosos, un 6% del total, contienen gran cantidad de hierro. Fuente: los meteoritos, en www.xtext.es. Ya. Texto positivo, ¿con qué se mezcla acá? Descriptivo. Descriptivo, me dice Descriptivo. Sebastián. ¿Ya? Ahí también me repitieron descriptivo. ¿Alguien más? ¿O están de acuerdo con sus compañeros y compañeras que contestaron? Sí, yo estoy de acuerdo. Ya. ¿Alguien más? Escuché a 3. ¿Por qué sería así? Los que dijeron o no. ¿En qué se nota? Es que Porque está dando, por así empieza... decirlo. Ay, No, sigue tú nomás. ya, gracias. Porque empieza a describir de qué están hechos los meteoritos, los componentes. Ya. Por lo tanto,
Miren acá. A ver si apareció la respuesta, yo lo tengo tapado. No, ahí no. Ahora no. Ahí está. Claro, hay exposición y descripción, como ustedes muy bien dicen. Y como dice ahí, como dijo la compañera, porque empieza a dar algunos datos. En el fondo, lo que es una clasificación. ¿Se dieron cuenta? Clasifica en 3 clases los meteoritos. Y después dice, mire, cómo están formados cada uno de estos 3 tipos que ya clasificó. Por lo tanto, por eso que hablamos de descripción mezclado con exposición. Recuerden que la descripción es responder a la pregunta ¿cómo es algo? ¿Le va quedando claro? Ya, parece que sí, porque nadie me dice que no. Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a las formas básicas del discurso expositivo. Entonces, de acuerdo a esto, uno se encuentra con lo siguiente, ¿ya? Con las siguientes formas básicas. Ahí está. Primero, la definición, que consiste en declarar las características propias de una realidad. En el fondo, cuando hablamos de definición, hablamos de qué es algo o alguien. Eso es lo que intentamos responder. El qué es, esa es la pregunta clave. En cambio, la descripción, como les decía y les anticipaba, proporciona información acerca de cómo es un objeto, persona o realidad. Por ejemplo, yo podría decir que esto, ¿cierto?, que tengo aquí en la mano es una taza. Esa es la definición. ¿Cómo es, cierto? Es de color negro, es de loza, eso es materialmente, ¿cierto? Y que si yo le coloco agua caliente, por ejemplo, ella podría entrar a describir ya, aparecen unos dibujitos, que en este momento no se ven, pero que están ahí escondidos. Después tenemos la narración, que es el relato de hechos o situaciones que se desarrollan en una secuencia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hablamos de una secuencia generalmente, dependiendo de lo que estemos narrando, temporal o cronológica, como les señalaba al principio. Y por último, está el comentario, o como aparece en algunos libros, el famoso discurso del comentario. ¿Qué es el discurso del comentario? Es una forma discursiva que incorpora la opinión y valoraciones del emisor respecto del tema expuesto. Entonces, de las 4 formas básicas del texto expositivo, esta es la que incluye la opinión del emisor. Las 3 anteriores son objetivas o intentan ser lo más objetivas posibles. Aclaro esa afirmación mía, la más objetiva posible, porque siempre cuando yo decido decir algo con ciertas palabras y desde un punto de vista, pierdo la objetividad. Pero cuando yo intento decir eso sin ocupar adjetivos calificativos y sin que en mis palabras se note mi opinión, estoy siendo lo más objetivo que puedo. No sé si me explico, ¿ya? En cambio, en el discurso del comentario, pasa que yo, evidentemente, como emisor, voy a ir haciendo apreciaciones a medida que voy presentando un tema. Por eso hablamos de comentario. Ok, vamos a ver otra actividad, a ver cómo les va acá. De acuerdo a lo que yo les acabo de explicar y a ver si lo entendieron bien o no. Ni se identifica la forma básica del discurso positivo y que se desarrolla en cada uno de los siguientes fragmentos. Miren. Dice, un refrescante y entretenido panorama ofrece el Museo Interactivo Mirador. Se trata del Aquarium Santiago, que para esta temporada trae nuevas especies, además de un atractivo panorama donde los visitantes pueden interactuar con algunos animales. El de al lado dice, producto 100% natural, no tóxico, efecto cicatrizante, antiinflamatorio y antiséptico. Presentaciones en pote de 25 gramos y tubo de 35 gramos. El de abajo, Arrecife, banco de rocas casi a flor de agua. Y el último, las abuelas de las tribus mapuches cuentan cómo se formó la gente de la tierra. Sus cualidades más notables, fuerza y astucia, las heredaron del puma y de los zorros de esta forma. Ya. ¿Quién se atreve a decirme qué forma hay en cada texto? No se peleen. Ay, estoy medio confundido.
Se me olvidaron los conceptos. Y hay algunos que me suenan, pero no me acuerdo cómo se llaman. Chucha. Les recuerdo que las formas básicas eran 4, ¿ya? Aunque yo puse ahí, yo siempre soy disléxico con mi mano, así que, a ver, son 4. Definición, descripción, comentario, ¿y cuál era el último? Narración. Ya, ahí se la recordé. Yo ¿Cuál es? creo que en el primero es definición y descripción. Ya. ¿Por qué cree que es definición y descripción en el primero? Porque en la diapositiva anterior decía que la definición era como las características de algo. Ya. Y ahí dice un refrescante y entretenido panorama. O sea, esas son como las características del acuario. Y después define cómo es el acuario. Ya. Ok. ¿Alguien más? Gracias ahí por su intervención. El segundo es descripción. El segundo dice que es descripción. Digo que El... son, por así decirlo, las características de un producto. Ya. Ok. Ya, ahí tendríamos 2. ¿Qué me dice que es el tercero? Arrecife, banco de rocas casi a flor de agua. Comentario. Comentario. ¿Por No, qué sería comentario? no sé. Porque dice casi a flor de agua. Ya. Porque está utilizando una especie de metáfora. ¿Por eso? Sí. Ya. No, porque su apreciación personal interfiere en el mensaje. Ya. ¿Alguien más? Ya, la Tiara me dice, yo creo que es definición porque está diciendo lo que es. Ya. Esa Tirijillo. Y la última. Las abuelas. ¿Qué hay ahí? Descripción. Descripción dice usted. Comentario dice la Francisca. Es que dice que cómo se formó la gente de la Tierra. Ya. Y no creo que sea Ok. una narración porque tiene que ver con una línea de tiempo y aquí no está dando nada de esa información. Ya. Ok. Yo dije que, claro, que podía haber una línea de tiempo en una narración. Ojo, pero acuérdense la definición. La definición hablaba de secuencia. ¿Ya? Ok. Vamos a darle la respuesta y ahí les voy a explicar por qué es que. ¿Ya? Y ahí se van a dar cuenta en qué se equivocaron y en qué acertaron. Vamos a la primera. Ya. La primera es un comentario. ¿Por qué es un comentario? Ponga Profe, atención. Dígame. hoy sabe que yo le quería decir que la primera era un comentario donde sale que al principio es entretenido, porque eso no puede ser una característica porque eso es más personal, porque tal vez para usted puede ser algo fome, pero para mí puede ser algo entretenido, por eso. Pero Exactamente. Muy bien, excelente su intervención. Qué bueno que no se quedó callada y lo dijo. Claro, porque ahí dice un refrescante y entretenido panorama. Esa es la calificación que está haciendo el que está escribiendo el texto de lo que es el museo interactivo, pero eso es para él o para ella, como dijo la compañera. Y miren, después dice, se trata del Aquarium Santiago, ¿ya? Que para esta temporada trae nuevas especies, además de y después dice de nuevo, atractivo panorama. ¿Para quién es atractivo? Para el que está Para los escribiendo. interesados. Exacto, pero ojo, ojo, podría ser evidentemente que para los interesados, pero en este caso el que lo está calificando de atractivo es el que escribe el texto. Porque a lo mejor para mí no es atractivo ir al museo interactivo que yo estoy leyendo el texto. Evidentemente ahí él está tratando de
de alguna manera convencernos de que eso es atractivo. Y dice, donde los visitantes pueden interactuar con algunos animales. Entonces les recuerdo, la definición de comentario decía que se mezclaba la entrega de información del tema, que sí lo hace, que nos entrega, nos dice que se trata de un acuario, ¿cierto? El museo interactivo, que trae nuevas especies, ¿ya? Y donde se puede interactuar con algunos animales. Ahí nos entregó 3 informaciones. Pero cuando nos dice que es refrescante y entretenido, y que además está atractivo, está colocando su opinión. Por lo tanto, mezcla la opinión personal con la entrega de información respecto al tema del que está tratando. Por eso es un comentario. Entonces, ojo, ¿ya? A lo mejor ahí hay un concepto que está detrás que algunos no tienen claro y que me parece que es importante que yo lo diga. Hay que tener claro cuál es la diferencia entre opinión, ¿ya? ¿Y cuál es la otra? El Entre hecho, información y opinión. Cuando yo, por ejemplo, digo que esto es de color negro, eso es una información objetiva que todo el mundo puede ver. Cuando digo que esto, ¿cierto? Es, ¿cierto? Un elemento que yo le tengo mucho cariño, ahí estoy hablando de una opinión. No sé si me explico. La opinión depende de la persona de que lo diga. La información, el dato objetivo, es igual para todos. No debería haber ninguna diferencia, ¿cierto? Para una persona o para otra en calificar esto como de cierto tono negro, ¿ya? O de color negro. Ya, vamos al segundo. El segundo es una descripción. Y ahí creo que el compañero que lo nombró le apuntó de buen modo, porque evidentemente, como él dijo, ahí se están describiendo, se están diciendo las características de un producto. Así lo dijo el compañero. Y efectivamente tiene toda la razón. Y aquí aclaro por qué la caracterización, que seguramente a ustedes se las pasaron en literatura en el colegio, más o menos como en sexto, séptimo básico, corresponde a un tipo de descripción. Porque la caracterización se define como unir los elementos físicos y psicológicos de un personaje. Pero yo también puedo caracterizar situaciones. Yo también puedo caracterizar, por ejemplo, objetos, ¿ya? Porque lo hablo solamente, si yo solamente tomo este objeto y digo sus características físicas, ¿ya? Estoy caracterizándolo, pero solamente desde lo físico. Si yo, por ejemplo, hablo de un animalito, por ejemplo, mi mascota, el perro, yo puedo caracterizarlo desde lo físico, puedo decir que, no sé, es muy peludo, ¿cierto? Pero también puedo decir que es muy tierno, que es muy juguetón, y ahí estoy mezclando lo físico con lo psicológico, lo que estoy caracterizando. En el caso de un producto, yo también lo puedo caracterizar en cuanto a su composición química, en cuanto a lo que sirve, etcétera, etcétera. ¿Me explico, no? Entonces, por eso, ¿se acuerdan que yo les decía al principio de la clase que los libros antiguos daban la caracterización como una forma básica aparte? Los libros en los últimos 5 años más o menos, un poco más, han colocado la caracterización dentro de la descripción, porque en el fondo sigue respondiendo al cómo. De todos modos, yo me comprometo hoy día o tal vez mañana a subirle al drive del preuniversitario una guía que hice hace varios años atrás para primero medio, donde aparecen cada uno de las formas básicas del texto expositivo con todo el detalle, y viene ahí unos ejercicios de identificación. El que quiera baja el archivo y lo realiza, y el que no simplemente lo puede leer y le puede servir de ¿cierto? De información para que pueda tener las cosas más claras. ¿Ya? Luego, vamos a la, no sé si hay alguna duda ahí. Parece que no. No, No, profe. Ya. Avanzo a la tercera, a la cuarta, primero me salió la cuarta. La cuarta es una narración, como muy bien dejó la tiara. ¿Y por qué es una narración? Porque mire, dice, las abuelas de las tribus mapuches cuentan. ¿Cuándo cuentan?
Alguien me dijo que no apareció una línea de tiempo. Sí, pues, pero cuando aparece el verbo contar y me dice cuentan, yo me estoy refiriendo a un tiempo. ¿Le va Quedé quedando como claro? estúpido. Dice, cuentan cómo se formó. No, no quedó como estúpido. No se califica así, simplemente hay que tener cuidado en los detalles y para eso estamos. Chiquillos, la clase es para equivocarse. Se los dije hace varias clases atrás y yo prefiero que se equivoquen y que metan las patas, lo voy a decir así en buen chileno, porque eso a mí me permite poder aclarar las cosas y hacer que ustedes, ¿cierto?, vean en esos detalles cuál es la diferencia significativa para poder después llegar a una respuesta correcta. Si ustedes no me dicen nada, si no intervienen, si no opinan, si no responden, yo no puedo saber si están bien o están mal. Es difícil. Ya, sigo. Entonces, dice, cuentan cómo se formó la gente de la Tierra. O sea, cómo se formó y dice, se formó. Ese también es un verbo. De hecho, es una frase verbal. Se, del verbo ser, y formó, que es del pasado. Yo me formé, tú te formaste, él se formó. Pasado. ¿Veo, no? Dice, sus cualidades más notables, fuerza y astucia, las heredaron. Y hay otro verbo, que también está en pasado. Del puma y de los zorros de esta forma. Por lo tanto, está haciendo una narración respecto de lo que pasó tiempo atrás. Y ese es un pretérito indefinido. Entonces, pregunta del millón. ¿Se acuerdan que les dije que existían dos tipos de tiempo? Pasado, que eran simples. El pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto? Parece que hay cliquití. Voy a prender la luz. Ahí sí. Ya. No importa si no se acuerdan o no lo saben. No importa. Porque los profesores en básica lo enseñan de distintas maneras, a veces como uno lo enseña hoy día. Ya. Bien, la Tamara Repoles contesta ahí. Una acción que se terminó y otra no. Exactamente, esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es cuál, Tamara? No se acuerda. Es que esa es la clave, porque eso implica que cuando yo leo una narración, los verbos y las personas tengan concordancia y así puedo entender mejor. Fíjate, siempre lo explico con el verbo amar porque el más fácil de todo y el primero es la primera terminación. Si yo digo yo amé, ¿ya?, eso se terminó, pero no sé cuándo. Por eso se llama pretérito indefinido. Pretérito significa pasado, ¿cierto? Pretérito, antes del tiempo. E indefinido porque no sé cuándo se terminó, pero sé que se acabó, ¿cierto? Yo amé, se acabó, no sé cuándo. Y después está el pretérito imperfecto, que es yo amaba. Tampoco sé cuándo empezó, pero tampoco sé cuándo termina, porque si yo amaba, puedo seguir amando. Entonces, a los que ahí saben inglés, es como el presente continuo. ¿Se acuerdan el terminado en ing? Es similar, ¿tá? Entonces, si yo digo yo amaba, también es pasado, pero es un pasado que no ha terminado. Por eso es imperfecto, es pretérito imperfecto. ¿Cuál es el problema? Y lo voy a aclarar. Que hay algunos que confunden en llamarle a uno pretérito imperfecto y al otro pretérito perfecto. ¿Ya? El pretérito perfecto es el que mezcla dos verbos. Por lo tanto, no puede ser esto. Pero eso no se los voy a explicar acá porque no tiene sentido y tampoco tiene que ver con lo que estamos trabajando. No sería productivo, ¿ya? Pero sí me interesa que les quede claro eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta aquí en este relato de las abuelitas, todos los verbos están en un pretérito indefinido. Dice, ¿cierto? Se formó. ¿Cuándo se formó? No sé, ¿cierto? ¿Ya? Y después dice, heredaron. ¿Cuándo lo heredaron? Tampoco sabemos. Entonces ahí hay una concordancia verbal. Y me permite entender que hay una cronología.
Y cuando dice mapuches cuentan, eso lo está diciendo en presente. Pero dice, cuentan cómo se formó. Entonces están contando hoy día lo que pasó hace años atrás. Eso es lo que están tratando de transmitir. Espero que por ahí les vaya quedando claro y que esos detalles les permita, entonces ahora cuando tengan que leer, diferenciar una narración de a lo mejor una, y lo vamos a ver en la clase que viene, de lo que corresponde a los modelos de organización. ¿Ya? Y no les quiero adelantar todavía eso. ¿Ya? Que va a estar en esta diapositiva que yo voy a subir, así que van a tener la facilidad ahora de que van a poder tener para la otra clase adelantado, porque yo tengo pegado al término de esta clase lo que viene en la otra. O sea, lo coloqué todo en una sola diapositiva. Entonces, ahora que yo se la subo al final de la clase, ustedes van a poder ver la clase que viene y así van a poder interactuar mejor la otra semana. ¿Ya? Y por último, acá, esta es una definición. Y como muy bien dijo la Tiara también, ahí en el chat, porque está respondiendo a qué es lo que es, dice arrecife. Y miren, ahí hay un punto. Ojo, ese es un tips, no se les olvide. Hay veces que en algunos textos aparece un punto seguido o aparece una coma y después sigue la definición directamente. Entonces lo que está haciendo la coma o ese punto seguido está reemplazando al verbo ser o estar. Entonces yo me tengo que preguntar, a ver, si yo dijese el arrecife es un banco de rocas casi a flor de agua, ¿funciona? Oh, sí funciona. Y está respondiendo a qué es lo que es. ¿Qué es lo que es un arrecife? Ah, es un banco de rocas casi a flor de agua. Por lo tanto, ese punto seguido está reemplazando o me sacó el verbo ser o estar y con eso hago que la narración o el relato, perdón, en este caso, la definición sea más directa. Eso se llama elipsis, cuando yo elimino un elemento para que mi texto sea más rápido, más dinámico y no tenga que estar repitiendo palabras que se subentienden al leer. No sé si les va quedando claro lo que les estoy tratando de transmitir. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Ya, qué bueno. Yo tengo una pequeña duda, pero no tiene mucho que ver con esto. Ya, Que dígame, no yo, importa, dígalo nomás. por ejemplo, cuando yo escribo un texto, yo no sé cómo usar el punto y Hay cuadernos, libros, juguetes, cuadros, y todo eso van entre comas. ¿Ve? Y después digo, después de esos 4 numeración, digo punto y comas, y además, ¿cierto? Una televisión, ¿cierto? Un computador, ¿se va dando cuenta? Entonces, generalmente el punto y coma se ocupa después de una secuencia larga y donde a continuación quiero seguir a lo mejor enumerando otras cosas. ¿Me explico? Sí, muy bueno, muchas gracias. Ya. Entonces, en el fondo, lo que hace el punto y coma es producir un descanso cuando yo ya tengo una lectura muy larga y se requiere un descanso más largo del que hace la coma. Tan simple como eso. Ahora, voy a decir algo que puede ser incluso, no sé, tomado por algunos profesores como una aberración, pero me voy a basar en lo que dicen algunos escritores. Cuando alguien ya lleva mucho tiempo escribiendo o leyendo, generalmente empieza a ocupar los signos de puntuación a voluntad, porque en el fondo esa persona empieza a escribir imaginando cómo eso se va a escuchar. No sé si me explico. Y cuando uno empieza a escribir imaginando cómo eso se va a escuchar, es decir, cómo lo va a leer el otro, uno aprende a colocar una coma o un punto y coma, un punto seguido, un punto suspensivo, etcétera, etcétera, de acuerdo a los tiempos que uno quiere que la otra persona descanse al leer o de acuerdo a los énfasis que la otra persona quiere que uno haga en el tono de la lectura que uno pretende que se realice. No sé si me explico. ¿Ya? Estoy tratando de ser lo más sencillo posible en la explicación de algo que yo creo que los que son muy buenos para leer más o menos van a captar lo que yo estoy diciendo. Avanzo, ya, si no me voy a quedar pegado ahí. Y para ir cerrando hoy día entonces. Hoy día
Entonces, ¿qué es lo que vimos? Para que queden claras la idea. Que exponer significa mostrar, presentar y explicar ideas, ¿ya? Luego, que el propósito fundamental del discurso expositivo es informar de manera clara y precisa acerca de un tema, ¿ok? Luego, que en la situación de enunciación, acuérdense, emisor, mensaje, receptor, código, contexto y canal, ¿ya? El emisor siempre posee mayor conocimiento que el receptor y adapta su discurso según las características de su destinatario. Eso se llama adecuación, ¿ya? Luego, otra cosa importante que no se les tiene que olvidar, que en la estructura de los textos positivos vamos a reconocer siempre una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso siempre tiene que estar. Es como el esqueleto, por eso yo les daba el ejemplo de que en nuestro cuerpo está cabeza, cuerpo, ¿cierto? Y extremidades. Y sobre ese cuerpo base, yo elijo después la forma en que quiero transmitir esa información. Y ahí puedo elegir la narración, la descripción, la definición o el comentario. No sé si me explico, ¿ya? No sé si les va quedando claro. Entonces yo siempre voy a tener ese cuerpo base, que es la estructura. Y sobre esa estructura yo tengo la información y elijo de acuerdo a mi objetivo cuál forma básica me es más efectiva para transmitir lo que yo quiero decir, ¿cierto? Y a partir de eso puedo elegir estas 4 formas que yo le nombré hoy día. ¿Cuáles son los detalles de estas formas? Se los voy a subir en la guía que les prometí para no alargarme tanto aquí en la clase y no hacer la clase más allá del tiempo que tenemos establecido, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta inicial, que estaba acá. Voy a volver a leer el texto y ahí está la alternativa y veamos si están todos de nuevo en concordancia con lo que dijeron o lo que pensaban o cambiaron de idea y llegamos a la respuesta final. Dice, ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Aún nosotros, los psiquiatras, esperamos que los recursos de un hombre ante una situación anormal, como la de estar internado en un asilo, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración representa igualmente un estado de ánimo anormal, pero juzgada objetivamente es normal. Como más tarde demostraré, una reacción típica dadas las circunstancias. Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, fragmento. Entonces la pregunta era, ¿el tipo de discurso utilizado en el fragmento anterior se puede clasificar como descriptivo, metalingüístico, narrativo, dialógico o expositivo? Después de todo lo que pasamos. Expositivo. Ah. ¿Quién más? Yo cambio de opinión. Ya. ¿Cuál sería su respuesta? Expositivo. Expositivo. Ya. Ok. ¿Alguien más? Ah, parece que no. Ya. Bueno, la respuesta correcta, ahí para que no se queden con la duda, ¿cierto? Como decía mi papá con la bala pasada, la respuesta es expositivo. Precisamente esa es la respuesta correcta. ¿Por qué expositivo? ¿Alguien me puede contestar de acuerdo a lo que vimos hoy día? Porque estaba, por así decirlo, exponiendo sobre este tema, sobre cómo una conducta es anormal dependiendo del contexto en el que se está desarrollando. A eso lo entiendo yo, y no está dando descripción y no hay un diálogo, así que por eso dije expositivo. Ya. Y en el fondo, ya, bien, es porque acá no está respondiendo al cómo de algo, no está diciendo cómo es algo, si ustedes se van dando cuenta. Y como dijo por ahí una compañera, me parece que fue la Tiara hace un rato atrás, cuando les mostraba yo los ejemplos, si ustedes se dan cuenta, si bien el relato está hablando de un elemento psicológico, la forma de transmitir la información es súper objetiva.
él no ocupa términos que permitan darnos cuenta de cuál es su posición o cuál es su opinión frente al tema que está tratando, ¿ya? Exacto, como dice la Scarlett, ahí se expone las ideas que va a presentar de qué es anormal. Hay una especie incluso casi de definición, ¿cierto? Pero en ese contexto, no es una definición del concepto de anormalidad, sino que es lo que es en ese contexto que se está dando. Ya, bien, súper bien, chiquillos y chiquillas. La próxima clase, ¿ya? Y les voy a dejar ahí solamente la diapositiva para que la vean y dejo de compartir pantalla. Vamos a ver esto que ven en pantalla. Los modelos de organización, ¿ya? Que son la segunda patita de lo que es este contenido, ¿ya? Y bueno, ahí le puse ahí unos monitos para que no sea tan, ¿cierto? Para que ustedes después lo vean a lo mejor en la casa, el contenido que va a estar aquí puesto en la diapositiva, porque lo voy a subir completo y así la próxima clase ustedes ya van a tener por anticipado lo que yo les voy a exponer, pero les advierto que en el camino voy a ir colocando alguna cosita entre medio para que tampoco sea tan, ¿cierto? Obvio lo que les voy a decir. Eso es. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Nada, espero que haya sido una buena clase, que les haya quedado claro el contenido que les transmití. Repito que de los mini ensayos recibí más o menos como, les digo al tiro, recibí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recibí 9 y ya le contesté a 6 personas. Su Ay, puntaje, profe. ya. Ay, perdón, disculpe, es que yo le había hecho el ensayo, lo tengo todo anotado aquí y se me olvidó enviárselo. Nada, pues si lo tiene ahí, mándemelo al tiro porque yo estoy completando la pauta y hoy día me comprometí con el jefe a enviarle a la noche la tablita con los resultados internamente. Esa información que solamente queda para nosotros, no es algo que yo vaya a exponer públicamente acá. Y a cada uno de ustedes yo les respondo un correo diciéndole, oye, sacaste tantas buenas y tu puntaje fue tanto. Eso, si hay alguno que le interesa el detalle en que se equivocó, evidentemente me escribe de vuelta y yo le puedo dar una retroalimentación más específica. Sí, María José, van a haber más, más mini ensayos. A ver, Francisca Peñalosa, ¿cómo meterse al Drive? Ay, la otra vez lo explicamos, lo explicó un compañero, que había que entrar a la página de la pastoral y que ahí había una parte donde aparecían los materiales del preuniversitario y ahí podía entrar al Drive. Profe, Dígame. sí, hay que ingresar hasta abajo del todo de la página y va a aparecer una sección que se llama soporte y al lado me parece que hay una lupita como un mini buscador dentro de la página y ahí hay que buscar material preuniversitario y van a aparecer PowerPoint y el material. Ya, ahí sí, ¿ven? Ahí espero que ustedes vayan a buscarlo a la página y bueno, si no cualquier cosa, si es que no lo encuentran, como les he dicho yo siempre, mándenme un correo y yo internamente les contesto, ¿ya? Ahora me preguntan por ahí por interno si yo voy a hacer más ejercicios como los que puse hoy en clase. Sí, voy a hacer, les decía hace un rato que pretendo, yo creo que mañana o tal vez de aquí al miércoles como máximo, subirles una guía a la plataforma sobre todo lo que son las formas básicas del texto expositivo y que viene con ejercicios, ¿ya? De hecho, es una guía que yo hice como para primero medio hace unos años atrás y que es bastante buena desde mi punto de vista. Está como súper detallado cada uno de los elementos. Y ahí vienen ejercicios similares a los que yo mostré acá en la clase, de manera que si ustedes lo pueden imprimir o si no, lo contestan en el computador, les puede servir para practicar, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Y bueno, y la otra clase, la que viene la próxima semana,
yo voy a pasar los modelos de organización, que es el complemento de esta clase, y con eso ya cerramos todo lo que tiene que ver con texto y texto expositivo, y ya más adelante me parece que tengo que ver lo que es elementos paralingüísticos, actos de habla, que es contenidos que son complementarios y que ustedes necesitan de todo modo recordar, ¿ya? Porque me voy dando cuenta así en las clases que hay algunos que tienen algunas nociones, pero otros no. Entonces es súper importante explicarlo igual, ¿ya? Eso es. Antes que se me olvide, voy a pasar la lista y ahí me van contestando, por favor. Déjenme, ¿dónde dejé? Aquí está, el listado de asistencia. Ya. Está Nicole Albornoz. Nicole Albornoz. Parece que no. Ángel Beltrán. Espero que lo haya dicho bien. Sí, profe, aquí. Ya, gracias. Samuel Armijo. No, parece que no está. Ashley Astudillo. Presente, profe. Ok, gracias. Tiara Ábalos. Ya, gracias, Tiara. Ahí la leí. Benjamín Valverena. Presente, profe. Gracias. Natalia Berríos. ¿Está Natalia? Ese la había visto. Sí, aquí, presente. Gracias. Me había saltado a Antonella Beltrán. ¿Está Antonella? No. Trinidad Bozán. No está. Montserrat Brito. Ay, Tiara, ¿quién estuvo en la Montserrat Bozán? Ya, la Montserrat Brito, gracias. Sara Cid. No la veo. Juan Contreras. Presente. Gracias. Denico Barrubias. Ya, gracias, Deni.